Este es el señor Marcos, con 79 años de edad, acostado en un cuarto de hospital. Siente que ya su cuerpo no responde. En una esquina está su esposa, María José, de 65 años, menor que él, buena mujer y atenta. Y con Marcos era de maravillas. Marcos también la ama mucho. Sin embargo, antes de amarle muchísimo, él le hizo mucho daño en tiempo de su juventud. Ella siempre lo amó, siempre lo quiso a pesar de todos sus desplantes. Él ahora está agonizando. Voltea su rostro y se fija en ella. Sigue ahí. Le agarra de la mano y le pide que le perdone por todos los errores que solamente ellos dos saben. Ella le ama y él, unos años antes, aprendió a amarla y a valorarla. Pero Marcos tenía un sufrimiento. Decía, si tan solo hubiera entendido cómo amarla de joven, la hubiera hecho feliz. Fuéramos sido más felices. Al fallecer, es asistido por espíritus que lo guían a desligarse de la materia, lo instruyen y comienzan sus labores mientras que aún espera su siguiente encarnación. Cuando están María José y Marcos en el plano espiritual, le dan la opción de reencarnar otra vez, esta vez a Marcos, con rasgos físicos menos atractivos al cuerpo, y a ella, hermosa y radiante. Están predestinados a ser esposos y se conocerán a edad temprana, pero solo dependerá unirse por sus decisiones. ¿Cómo podría sentirse Marcos al hacer mejor las cosas con ella, sabiendo los daños que le hizo? ¿Cómo podría ella sentir nuevamente confianza en él, recordando todo el mal que él le hizo en una vida pasada? ¿Cómo se podrían tomar decisiones acorde a ti y a tu momento, si aún tienes el recuerdo de tus traumas y heridas pasadas? El ser humano es un espíritu con pasado racional, y con cada experiencia y cada encarnación, el espíritu se hace más elevado en moral o en inteligencia. Sin embargo, una sola persona no puede llegar a saberlo todo en esta existencia, todo sobre sí mismo, pues incluso los espíritus superiores no saben todo de ellos mismos. Dios, en su inmensa sabiduría, así lo quiere. Además, el olvido de nuestras faltas pasadas nos hace ser más nosotros mismos, y así, Él ir guiándonos para mejorar. En este tema en particular, Allan Kardec quiso ser muy específico en su pregunta y quería que la respuesta fuese igual de compleja. Esto fue lo que preguntó. ¿Cómo puede el hombre ser responsable de actos y rescatar faltas que no recuerda? ¿De qué modo puede aprovechar la experiencia adquirida en existencias que han caído en el olvido? Comprendemos que las tribulaciones de la vida serían una elección para él si se acordara de aquello que ha podido ocasionarlas. Sin embargo, puesto que la ha olvidado, cada existencia es para él como si fuese la primera. Así, siempre vuelve a comenzar. ¿Cómo conciliar esto con la justicia de Dios? Cada nueva existencia, el hombre tiene más inteligencia y puede distinguir mejor el bien del mal. ¿Cuál sería su mérito si se acordara de todo el pasado? Cuando el espíritu retorna a su vida primitiva, la vida del espíritu, toda su vida pasada se despliega ante él. Ve las faltas que ha cometido y que son la causa de su sufrimiento. También ve lo que habría podido impedir que las cometiera. Comprende que la situación en que se encuentra es justa y busca, entonces, una existencia con la cual reparar la que acaba de transcurrir. Busca pruebas análogas a las que pasó o las luchas que considera adecuadas para su adelanto, y pide a los espíritus superiores para que a él lo ayuden en esa nueva tarea que emprende, pues sabe que el espíritu que le asignarán como guía en esa nueva existencia tratará de hacerlo reparar sus faltas, dándole una especie de intuición de las que cometió. Esa misma intuición es el pensamiento, el deseo criminal que a menudo surge en vosotros y al cual os resistís instintivamente, atribuyéndose ustedes mismos la resistencia, la mayoría de las veces, a los principios que habéis recibido de vuestros padres, cuando en realidad
Es la voz de la conciencia la que os habla. Esa voz es el recuerdo del pasado. La voz que os advierte para que no volváis a caer en las faltas que habéis cometido. Si el espíritu que ha ingresado en esa nueva existencia sufre sus pruebas con valor y resiste, se habrá elevado y ascenderá en la jerarquía de los espíritus cuando vuelva a estar con ellos. Si bien no conservamos durante la vida corporal un recuerdo preciso de lo que hemos sido, ni del bien o el mal que hemos hecho en nuestras existencias anteriores, conservamos en cambio la intuición de ello. Y las tendencias instintivas son una secuela de nuestro pasado, contra las cuales nuestra conciencia, es decir, el deseo que hemos concebido de no cometer las mismas faltas, nos advierte para que resistamos. En el espiritismo sabemos que todo en el universo ha sido creado con un propósito y que nada en él está vacío. Por ende, sabemos que hay vida inteligente en otros mundos con civilizaciones organizadas más complejas que aquí en la Tierra. Además, sabemos que tienen sus propias situaciones complejas que resolver, que para nosotros es casi inimaginable, ya que al tener cuerpos diferentes tienen necesidades diferentes y por ende misiones diferentes. Pero Kardec quería saber si ellos, en esos otros mundos, con cuerpos diferentes, podrían acordarse de todas sus encarnaciones. Y esto preguntó: en los mundos más adelantados que el nuestro, donde los hombres no están sujetos a nuestras necesidades físicas ni a nuestras enfermedades, ¿comprenden ellos que son más dichosos que nosotros? Por lo general, la felicidad es relativa. Se la aprecia por comparación con un estado menos dichoso, puesto que, en definitiva, algunos de esos mundos, aunque mejores que el nuestro, no se encuentran en estado de perfección. Los hombres que habitan en ellos deben tener motivos de pensar propios de su categoría. Así, entre nosotros, si bien el rico no experimenta las angustias de las necesidades materiales como el pobre, no por eso deja de sufrir tribulaciones que tornan amarga su vida. Ahora bien, pregunto si, en su posición, los habitantes de esos mundos se creen tan desdichados como nosotros y se quejan de su suerte, dado que no disponen del recuerdo de una existencia inferior que les permita compararla con la actual. Es necesario dar a esto dos respuestas distintas. Existen mundos, entre aquellos que mencionas, cuyos habitantes tienen un recuerdo muy claro y preciso de sus existencias pasadas. Estos, como comprenderás, pueden y saben apreciar la felicidad que Dios les permite disfrutar. Pero hay otros mundos en los que sus habitantes, pese a hallarse, como has dicho, en mejores condiciones que vosotros, no por eso dejan de sufrir grandes pesares e incluso desgracias. Estos no aprecian su felicidad por el hecho mismo de que no tienen el recuerdo de un estado aún más desdichado. No obstante, si no la aprecian como hombres, lo hacen como espíritus. ¿No hay algo de bondad y amor providencial en el olvido del pasado, sobre todo cuando esas han sido de mucho mal y sufrimiento? ¿No se revela en ello la sabiduría divina? En los mundos superiores, donde el recuerdo de las existencias amargas no es más que un mal sueño, es cuando dichas existencias afloran a la memoria. En cambio, en los mundos inferiores como el nuestro, ¿no se verían aumentadas desdichas actuales por el recuerdo de las que se soportaron en el pasado? ¿Acaso ya no son suficientes algunos tormentos presentes para tener encima otros anteriores? De ahí concluimos que lo que Dios ha hecho está bien hecho y perfecto. No nos compete criticar sus obras ni decir de qué modo habría tenido Él que hacer las cosas que regulan el universo. El recuerdo del pasado, en algunos casos, podría humillarnos de una forma singular. En otros, exaltar su orgullo y, por eso mismo, obstaculizar nuestro libre albedrío. Además, ese mismo recuerdo del pasado también tendría los recuerdos que otros hicieron contigo. ¿Y dónde habría lugar de amar o querer o respetar a alguien que una vez te asesinó, pero que en esta vida es tu hijo? Recuerdos como esos serían nefastos para las relaciones sociales. Dios nos ha dado para que mejoremos exactamente lo necesario y lo suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. El Espíritu de la Verdad nos deja claro que sí, hay veces que se nos son revelados, pero no siempre y ni a todos.
Sin embargo, todos saben lo que han sido o lo que han hecho. Solo pregúntales y verás algunas respuestas impactantes. Algunos exagerarán. Sin embargo, también pueden ser producto de una imaginación sobreexcitada, tal como lo afirma en la pregunta 395. Algunas personas creen tener un vago recuerdo de un pasado desconocido que se les presenta como la imagen fugaz de un sueño que en vano se intenta retener. Esa idea es una ilusión. A veces es real, pero también suele ser una ilusión contra la cual hay que ponerse en guardia, porque puede ser el efecto de una imaginación sobreexcitada. Nuestras tendencias instintivas son una escuela del pasado. Estudiando esas tendencias propias, podrás conocer qué faltas cometiste, pero hasta cierto punto, ya que hoy, en esta existencia, puedes estar mejor que en tu vida pasada, porque en tu estado de errante adelantaste mucho el saber de esas faltas, pero en esta existencia es la escuela de práctica. Dado que las vicisitudes de la vida corporal son una expiación de las faltas del pasado y a la vez pruebas para el porvenir, se puede deducir de la naturaleza de esas vicisitudes el género de la existencia anterior. Sí, y con mucha frecuencia, pues cada uno es castigado por donde pecó. No obstante, no hay que hacer de esto una regla absoluta. Las tendencias instintivas son un indicio más seguro, porque las pruebas que sufre el espíritu guardan relación tanto con el porvenir como con el pasado. Y para terminar esta sección, me encantaría que dejáramos plasmado en este video el análisis de Allan Kardec, pues, para mi pensar, sería adecuado detallar cada palabra que él plasmó en este libro, diciendo lo siguiente. Cuando llega el término que la providencia le señaló para su vida errante, el propio espíritu elige las pruebas a las que desea someterse a los efectos de apresurar su adelanto, es decir, el género de existencia que considera más adecuado para proveerle los medios necesarios para ese fin, y esas pruebas siempre guardan relación con las faltas que debe expiar. Si triunfa, se eleva; si sucumbe, tiene que volver a empezar. El espíritu goza siempre de su libre albedrío. En virtud de esa libertad, elige, en el estado de espíritu, las pruebas de la vida corporal, y en el estado de encarnación, delibera acerca de lo que hará o no, y elige entre el bien y el mal. Negarle al hombre el libre albedrío sería conducirlo a la condición de máquina. Cuando vuelve a la vida corporal, el espíritu pierde durante un tiempo el recuerdo de sus existencias anteriores, como si un velo se las ocultara. Con todo, a veces tiene de ellas una conciencia vaga e incluso pueden serle reveladas en determinadas circunstancias, pero esto último solo sucede por voluntad de espíritus superiores, que lo hacen en forma espontánea, con un objetivo útil y nunca para satisfacer una vana curiosidad. Las existencias futuras no pueden ser reveladas en ningún caso, puesto que dependen de la manera como se cumple la existencia presente y de la elección propia del espíritu. El olvido de las faltas cometidas no es un obstáculo para el mejoramiento del espíritu, puesto que, si bien éste no conserva de ellas un recuerdo preciso, o sea, el conocimiento de esas faltas que tenía en estado errante, así como el deseo que ha obtenido para repararlas, lo guían por intuición y le infunden la idea de resistir al mal. Esa idea es la voz de la conciencia, en la cual lo secundan los espíritus que lo asisten, si escucha las buenas inspiraciones que ellos le sugieren. Si bien el hombre ignora las acciones concretas que realizó en sus existencias anteriores, siempre puede saber por qué clase de falta se ha hecho culpable y cuál era su carácter dominante. Para eso, le basta con estudiarse a sí mismo. De ese modo, podrá juzgar lo que ha sido, no por lo que es, sino por sus tendencias. Las vicisitudes de la vida corporal son al mismo tiempo una expiación de las faltas del pasado y pruebas para el porvenir. Nos purifican y elevan. En caso de que las suframos con resignación y sin quejarnos, la naturaleza de las vicisitudes y las pruebas que sufrimos también pueden instruirnos acerca de lo que hemos sido y lo que hicimos. Así como en la tierra, juzgamos los actos de un culpable por la pena que la ley inflige,
De ese modo, el orgullo será castigado por la humillación de una existencia en una posición subalterna, el mal rico y el avaro por la miseria, el que ha sido cruel con los demás por las crueldades que habrá de sufrir, el tirano por la esclavitud, el mal hijo por la ingratitud de sus propios hijos, el perezoso por un trabajo forzado, y así sucesivamente, cada uno siendo castigado por donde pecó. Muchas gracias. Gracias por llegar al final de este video. Nos ayudaría mucho de que dejaras un like, que compartieras y te suscribieras al canal para no perderte más videos como estos. Muchas gracias.